Una yema ventral, una yema hepática y una yema dorsal. Estas dos yemas. Esta es la yema ventral, la yema dorsal y la yema hepática. En realidad, esto es el tubo gastrointestinal. Estas yemas se producen a partir de los 30 días. A las 6 semanas, las dos yemas migran. A ver, lo explico mejor. Miren lo que está de azul, chicos. Miren lo que está de azul, muchachos. Esta va a ser la porción dorsal y esta va a ser la porción ventral. Mejor dicho, el tubo gastrointestinal inicialmente es tubo recto, pero en el proceso embriológico, cuando ya se va constituyendo el nuevo ser, el intestino, la porción que va a formar el intestino, empieza a rotar. Por eso que ustedes en anatomía han visto la distribución peculiar del intestino, ¿no es cierto? El intestino delgado hacia la parte central, el intestino grueso hacia la parte periférica, ¿no es cierto? Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo y recto, ¿no es cierto? Pero periféricamente. ¿Eso qué significa? Que ese gran tubo, en la porción que corresponde al intestino, en algún momento ha girado. Es en ese giro, mire como esta flecha lo dice, es en ese giro que esta porción dorsal se sobrepone sobre esta porción ventral. Mejor dicho, lo que les decía yo, si hay un origen embriológico diferente, lo lógico pensar es que las células que constituyen esa estructura final, de dos orígenes diferentes, va a tener también dos tipos de células diferentes, o dos posiciones celulares diferentes, cuya actividad fisiológica también va a ser diferente, o en buena cuenta se complementa simultáneamente, ¿no es cierto? O sea, va a haber una diferenciación celular, estructural y fisiológica, pero al mismo tiempo van a mantener una configuración estructural de la glándula como tal. ¿Me dejo entender? Esto es importante, porque en el momento que vayamos a ver cómo se ubica la célula beta, que va a ser la más importante porque va a producir insulina, esa polaridad de la célula beta va a estar en función a la parte dorsal y a la parte ventral. De tal manera que esa polaridad va a determinar cómo van a actuar los receptores y cómo a partir de esos receptores se va a producir la insulina. ¿Entendido? Detalle entonces, la parte dorsal y la parte ventral. La parte dorsal en la parte superior, la parte ventral en la parte inferior, y al rotar el intestino, estas dos se sobreponen y se traslapan mutuamente. Entonces, la anatomía del páncreas, ubicación anatómica. Bueno, el páncreas está en el lado izquierdo. Eso me contesta uno de la Wiener, Ok. o del Instituto Loaiza. Ya. Pero un sanmarquino no me contesta así. Posición opuesta al hígado. No puede ser. No, pues, entonces. A ver, ubicación anatómica del páncreas. Vamos. ¿Tu nombre? Javier, ubicación anatómica del páncreas. Tu nombre. Tu nombre, mi amor, tu nombre. Brenda, ubicación anatómica del páncreas. Ahí está, mira. ¿Ah? Sí. Los anatomistas, ¿quiénes son? ¿Quién está llevando la anatomía? ¿Dónde está la lista? La lista de anatomía. Ya, anatomista. Ubicación anatómica del páncreas. Estamos en miembro. Vergüenza ajena me está dando. En mi época es que vamos a encontrar así a los sanmarquinos, que nos votaban. No, mejor me callo, aprendí eso. Si no sé, mejor me callo. A ver, niña, tu nombre. Mamacita, tu nombre. Sí. Jenny, ubicación anatómica del páncreas. Definitivamente son otras épocas. Otras épocas. Ahora tienen internet, tienen YouTube, tienen un montón de tonterías, pero no usan. Bueno, a ver, ubicación anatómica del páncreas, fundamentalmente retroperitoneal. Recuerden que el páncreas tiene 4 porciones, ¿sí? Cabeza, cuerpo y cola, y la porción uncinada. La porción uncinada es peritoneal y la demás porción es retroperitoneal, fundamentalmente retroperitoneal. Las 2/3 partes del páncreas retroperitoneal. ¿Entendido? Con el polo externo ubicado hacia la dirección del vaso. El polo ubicado hacia la dirección del vaso. ¿Está bien? Cabeza, cuerpo y cola y porción uncinada. Esto es importante porque en esta porción uncinada va a estar ubicado el marco duodenal y la primera porción del intestino delgado.
Y es clave, ¿por qué? Porque ahí desemboca el conducto pancreático. Y les había dicho que el páncreas es una glándula mixta, ¿no es cierto? Y como glándula mixta, la porción exocrina va a hacer que las hormonas que se producen en ella vayan a ser llevadas a su ¿sí? Por eso que es importante su ubicación. Entonces, el páncreas es una glándula sólida, dividida, como ya dijimos, la longitud oscila entre 15 a 20 centímetros. Tiene un ancho de 3.8 y un grosor de 1.3 a 2.5. Miren acá, ubicado en el marco duodenal. Tiene una forma de lengüeta hacia la parte posterior, cabeza, cuerpo, cola y porción uncinada, ubicada en el marco duodenal, con contacto o cercano hacia el vaso. Si ya les pregunté cuál es la ubicación anatómica, menos dirán cuál es la irrigación. ¿No es cierto? Sí, la arteria pancreática. ¿Cuál? ¿Qué arterias? La arteria pancreática. Pancreática. No, ok. O sea, el páncreas tiene arterias propias. Ah, entonces no son... Ya, vamos a ver más Ah, adelante. no sé, no me acuerdo. Las esplénicas. Entonces, lo que ya dijimos, rama del esplénico, pero por ahí va. Rama del esplénico. Exocrino y endocrino. Lo que nos interesa es la porción endocrina. Pero no por eso ustedes van a dejar de identificar la porción exocrina. Esta es muy compleja porque está constituida por tipos celulares. ¿Cuáles? Las células centroacinares, las células acinares. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué le has estado preguntando a ella? Ella está más perdida que tú, no le preguntes a ella, pregúntame a mí. Ella está pensando en su enamorado. Por eso pregúntame a mí. Profesor, querido profesor, por favor, explíqueme de nuevo, no lo entiendo. Punto de Wilson, claro. ¿Seguro? Entonces, células centroacinares y células acinares, responsables de producir las hormonas exocrinas y llevadas, una vez producidas, llevadas por los conductos. El conducto intercalar, el conducto interlobular, el conducto intralobular, el conducto del hueso, y en el duodeno encontramos la ampolla de Barker, que va a estar regulada por el esfínter de Oddi. Pero ¿qué más vamos a ver? Miren, esta es la porción exocrina, como si fueran unos vasitos, unas copitas, que van a drenar todo hacia el conducto pancreático. Y lo que les decía en la primera porción del duodeno. Pero al mismo tiempo vean un detalle, miren estos puntitos morados acá. Si ustedes agudizan un poco la vista, estos puntitos morados no van a tener conducto. Son como conglomerados celulares y efectivamente, lo que me olvidé decirles ayer, cuando hablamos de glándulas, chicos, las glándulas tienen diferente morfología. Pueden estar ubicadas como conglomerados celulares o pueden estar ubicados como capas, en distribución de capas, o simplemente como monocapas, o simplemente como parte de una estructura, como por ejemplo la glándula suprarrenal que está por encima del riñón. Pero la glándula suprarrenal tiene capas. En el caso de páncreas, la glándula que nos interesa o la porción de la glándula que nos interesa va a ser estos conglomerados celulares, que son los islotes del aire. Son islotes, miren, es como si estuvieran en el océano, y en el océano están distribuidas estas células y constituyen como pequeños conglomerados de islas. Por eso se les llama como islotes del aire. Y acá está, miren, ¿qué arterias irrigan? Las arterias pancreato-duodenales, superior e inferior, que emiten ramas hacia la parte interna. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque a diferencia de la parte exocrina, la glándula o la porción que corresponde a los islotes del áncora no tienen conductos de drenaje, no tienen conductos. La única vía por donde van a drenar las hormonas que van a secretar va a ser por estos vasos sanguíneos. Eso significa de que en estas porciones celulares debe haber una distribución especial de los vasos sanguíneos. Y efectivamente, la distribución especial de los vasos sanguíneos es de adentro hacia afuera. Es como que ustedes fueran el islote del áncora y ustedes fueran las células. Y de la parte media habría un tubo que sale. Y de ahí se irradia todo, a las partes laterales. De esa manera salen los vasos sanguíneos. De tal manera que cuando están saliendo, ustedes todos los desechos los están botando a estos vasos sanguíneos. Algo parecido por acá. Ahí están las ramas de los vasos sanguíneos. Pero como son anatomistas, ya no vamos a revisar en eso. Simplemente recuerden, pancreato duodenal, 2 arterias. Miren las ramas. Del hepático. ¿Sí? Las gastrocicloicas de acá están.
Listo, esto es un artículo de Nature, más o menos desde 5 o 4 años, pero bien didáctico. Hace la diferencia de la porción exocrina y de la porción endocrina. La porción exocrina o la porción acínil o acinar. En esta porción acinar encontramos estas células acinales. ¿Ya que le dije? Las células centroacinales y las células vitales. Pero las células centroacinales son las que van a producir las hormonas. Y vía estos conductos van a ser llevados. Pero los islotes de lácteos también son conglomerados celulares. Pero otro detalle más. Miren ustedes estas estructuras que están acá. Estas estructuras que son vasos sanguíneos, como les decía. O sea, estos islotes, al no tener conductos, lo que van a tener es abundante vascularidad. Porque es a través de ellas por donde se va a drenar las hormonas producidas por el células. 4 células importantes: las alfa, la beta y la beta. ¿Está bien? ¿Las alfa qué producen? No, no. Insulina, no. Glucagón. ¿Qué te dicen? Glu. No. Ya. ¿Las beta qué producen? Insulina. Insulina. Las beta que producen somatostatina. Las T que producen el péptido pancreático. ¿Y cómo es esto? Ya lo que dijimos. Hay estas hormonas: insulina, glucagón, somatostatina y péptido pancreático. Pero miren la distribución. Esto me acuerdo que lo saqué como hace 3 años en un artículo, que recién había salido en un experimento que habían hecho con modelos de páncreas, pero modelos de páncreas de ratones knockout, para ver lo que es la fisiopatología molecular de la diabetes de tipo 1. Y miren, una cosa curiosa, que aparentemente acá vemos, chicos, una distribución dispar, una distribución al azar de las células, ¿no es cierto? No se ve un orden. Pero funcionalmente o como actividad fisiológica sí tienen un orden. Y ese orden de distribución es este. Miren, lo que está hacia el centro a predominio de las células beta y periféricamente a predominio de las otras células. Pero el detalle que les dije, desde la parte central la irrigación sanguínea va hacia la parte periférica. Y otra cosa más, no es que solamente hay eso, sino que también hay ramas nerviosas o botones terminales del sistema autonómico. O sea, doctor, el sistema autonómico puede regular la actividad de los islotes característicos. Y recuerden, sistema autonómico simpático y parasimpático, ¿no es cierto? Simpático y parasimpático. Los dos tienen 2 neuronas, ¿no es cierto? El simpático, primera neurona con segunda neurona, se comunica a través de la acetilcolina. En cambio, la segunda neurona con célula blanca se comunica a través de catecolaminas. ¿Cuáles serán las catecolaminas principales? L-dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Las que predominan, ¿cuáles son? Adrenalina y noradrenalina. En cambio, el parasimpático también tiene 2 neuronas. La primera neurona se comunica con la segunda neurona a través de la acetilcolina y la segunda neurona se comunica con la célula blanca a través de la acetilcolina. O sea, doctor, la diferencia es en la segunda neurona, sí. La diferencia es solo en la segunda neurona, con el tipo de neurotransmisor. ¿Entendido? Entonces, acá tenemos ramas terminales. Y acá está. La distribución de las células beta en un 70-80% hacia la parte central. Periféricamente las células alfa en un 20 a 25%. Las células F o P en un 5 a 10% y las células delta en un 5 a 10%. A predominio de la célula beta hacia la parte central. O sea, las células secretoras de somatostatina van a intervenir en la regulación de la secreción de insulina y el glucagón constituye un ejemplo de control paracrino. ¿Cómo era el control paracrino? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era el control paracrino? ¿Te refieres a esa cuando me inyectaban justamente azúcar y no me palabreo. ¿Cómo es la actividad paracrina? En función a un estímulo. Delegada, ¿cómo es la actividad paracrina? Ya, pero ¿cómo están las células? Cercanas, sí. Y esto ocurre acá. O sea, el hecho de que la irrigación sanguínea sea de adentro hacia afuera no es simplemente mera casualidad. Es que lo que se produce acá influye para la producción de acá y viceversa.
lo que se produce acá influye para la producción acá. Actividad para Crina. crina. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo. Miren, las células secretoras de somatostatina, por las células delta, intervienen en la regulación de la secreción de insulina y glucagón y constituyen un ejemplo de control para crina hormonal, por la cercanía. Pero bien, eso en la academia le decían son cuatro tipos de hormonas. En realidad, el páncreas produce un sinnúmero de hormonas, los cuales todavía desconocemos. Por ejemplo, ¿cuáles? Miren, produce la anilina, la adrenomedulina, el péptido relacionado con la gente de la calcitonina, el péptido C, la pancreostatina, la secretoneurina, la ilerina, la resistina, la urocortina, el factor relacionado con la corticotrofina. Una serie de hormonas, pero en pequeñísima cantidad. ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? 117. ¿Cuánto? 117. En tu época, 122. Ah. Y las últimas tienen un tiempo de vida de mili o microsegundos. Insignificante. Algo parecido ocurre acá. La producción de estas hormonas es en pequeñísimas cantidades. Si ya dijimos que para ser llamada como hormona la producción es en picogramos y nanogramos, imagínense la cantidad de lo que se produce de eso. Ahora, la principal hormona que nos interesa es la insulina. Naturaleza química de la insulina es un péptido. Por lo tanto, la producción de este péptido es como una pre-pro-hormona, porque es una gran cadena de aminoácidos, ¿no es cierto? Gran cadena de aminoácidos. Si es de naturaleza proteínica, se activa el gen, como hemos visto. Receptor, primero mensajero, segundo mensajeros, se activa el gen y se expresa el gen. Y la expresión del gen se va a concretar en el ensamblaje de aminoácidos, o sea, en una gran molécula de aminoácidos. Y esto es, miren, se produce como una pre-pro-hormona. Como se llama insulina, es una pre-pro-insulina. Y miren esto, olvídense de acá, miren el gráfico. Estos colorcitos que están acá no son colorcitos al azar, son colorcitos para identificar la actividad de la hormona. Mejor dicho, cuando la insulina se produce como hormona, inmediatamente esta molécula no tiene actividad fisiológica. Primero tiene que ser procesada. Miren acá, se produce como una gran molécula. Miren estas porciones, esta y esta. Y miren el nombre, es una pre-proinsulina. O sea, tiene una parte pre, una parte pro y recién tiene la parte insulina. Miren el detalle. Por ataque enzimático esta porción de pre se corta y se queda como proinsulina. Y miren el detalle. Acá hay dos cadenas de color rojo y una cadena de color amarillo. Cadena alfa y la PTC. La cadena que está acá de amarillo es la cadena de conexión. Por eso le conocen a ese segmento como péptido C. ¿Está bien? Y estas dos cadenas de rojo van a estar unidos por puentes de sulfuro. De tal manera que cuando se rompe esta cadena amarilla, miren, se produce el péptido C libre y se produce recién la insulina propiamente dicha. Mejor dicho, la insulina está constituida estructuralmente por dos cadenas, unidos por dos puentes de sulfuro. Acá está. Pero otro detalle más, es la correlación que hay. Tantas insulinas formo y tantos péptidos se forman. Y eso es clave para la clínica. Los laboratoristas, nosotros cuando queremos evaluar, decimos, ¿cuánto de insulina se está produciendo en condiciones normales? No evalúan la cantidad de insulina, porque no es posible evaluar en tiempo real. Lo que se evalúa es esto, es el péptido. Porque fisiológica y teóricamente, si yo tengo, por ejemplo, 1000 péptidos C, debo extrapolar que se han formado 1000 moléculas de insulina. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si en algún momento, por ejemplo, les dicen, ha habido 30 moléculas de péptido C, pero al examen clínico y al examen de laboratorio, si hipotéticamente identificamos la insulina, hemos encontrado 500 de insulina y 30 de péptido C? ¿Qué creen que ha pasado? El péptido C ha sido destruido. Ya, puede ser. ¿Qué más? Pero tanto, de 30 a 500. Espera, un punto. ¿Qué creen?
¿Qué crees? Habla, lo que piensas. Lo que se te ocurra. Pero ¿cómo así? A ver, explícame. ¿Ya? ¿En la diabetes aumenta la insulina o disminuye la insulina? Disminuye. Pero Lo que pasa es que viene exógenamente. Recuerden que no se produce insulina en exceso, no viene exógenamente. ¿Qué les quiero decir, chicos? Lo que me va a garantizar cuánto de insulina se ha formado es la presencia del péptido C, ¿no es cierto? Entonces, lo que me va a determinar cuánto realmente que se produce en ese organismo es el péptido C. Lo que esté en exceso de insulina es porque es exógeno y ocurre generalmente. Esa alteración ocurre generalmente en pacientes diabéticos tipo 1, insulino dependientes, cuando se colocan demasiada insulina. Y eso tiene consecuencias, porque vamos a ver cómo la insulina regula el ingreso de glucosa. Y cuando hay exceso de insulina, ¿qué va a ocurrir en este paciente? Una hipoglicemia. ¿Sí? Una hipoglicemia. Y eso es grave. Eso es grave. Mejor que esté con una hiperglicemia que con una hipoglicemia. Y sigamos. Miren, esta es otra publicación del NET, creo que hace 2 años, si mal no recuerdo, donde ya nos explican cómo en esa distribución de estas células beta hacia la parte central se va a producir la insulina. Y vamos a entrar a la parte molecular. Miren, ¿se acuerdan que les dije que hay una región dorsal y una región ventral? Ya, aquí hay un polo basal y un polo apical. El polo apical correspondería a la porción dorsal y el polo basal a la porción ventral. O visto desde abajo sería al revés, y eso es lo que está pasando. Porque esto sería la región ventral y acá encima estaría la región dorsal, ¿no es cierto? Lo que está hacia el medio es el polo basal y lo que está hacia la periferia es el polo apical. ¿Entendido? Pues bien, miren acá. Esto de acá son receptores, esto de acá son canales. Hay 2 procesos paralelos. Hay 2 procesos paralelos en el momento de la liberación de la insulina. ¿Cómo así? La insulina va a tener receptores específicos. El receptor específico de la insulina se conoce como tirosinoquinasa. Mejor dicho, el receptor, así como tu enamorado, se acopla solamente contigo, ¿no es cierto? El receptor se acopla solamente con la hormona. ¿Tu enamorado cómo se llama? ¿Campeón? ¿Es veneno? ¿Qué cosa? Harry. No me digas Harry Bacotela. No me digas. Ya. Harry solamente puede estar con ella, ¿no es cierto? Es igualito a la hormona. Bueno, en el caso ideal. Es igualito a la hormona solo tiene que estar con su receptor. Para este caso, ese receptor de la insulina se llama tirosinoquinasa. ¿Por qué? Todo lo que termina en asa, ¿qué cosa era? Que se separaba, partida. Enzima. Enzima. Todo lo que termina en asa, enzima. Si digo que riasa, todo lo que termina encima, no tuyo, sino encima, es una enzima que hace algo ahí. Que corta algo, que rompe algo. Se rompe. Que rompe, no sé qué romperá, pero rompe un enlace. Los haces. ¿Está bien? Entonces, todo lo que termine en asa es enzima. Si yo digo tirosinoquinasa, Rompe la es porque algo hace de asa. ¿Qué hace acá? Miren, este receptor tiene residuos de tirosina hacia la parte interior. Y cuando se acopla con la insulina, estos residuos de tirosina se activan. Tienen actividad enzimática y lo que van a hacer es activar moléculas intracelulares. Esta molécula general se conoce como sustrato de receptor de insulina tipo 1, porque es una proteína especial. Me explico mejor. La insulina puede unirse a ese receptor y activar esta cascada, pero al mismo tiempo hay otra molécula semejante a la insulina. Cuando descubrieron esta molécula semejante a la insulina, dijeron, es otro tipo de insulina, y le llamaron factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. ¿Sí? Porque se parecía morfológicamente. Y encontraron también de que este factor tiene un tipo de receptor del tipo tirosinoquinasa semejante a la insulina. Y encontraron además que en esta célula beta, estos receptores, como son similares, pueden ser acoplados por cualquiera de estas moléculas. Entonces,
La insulina y el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1 se acopla a su receptor. Y ambos, acoplados, activan este sustrato de receptor de insulina tipo 2 y generan una cascada de reacciones mediadas por proteinoquinasas. Ahora, intracelularmente estas proteínas van a activar ¿qué cosa? El complejo basal de transcripción. ¿Está bien? El factor de transcripción. Factores de transcripción. ¿Sí? ¿Han escuchado de las proteínas huérfanas? No, muy triste. Sí, pero... Ya. A ver, recuerden ustedes que a nivel nuclear, ¿qué tipo de proteínas hay? Las histónicas y las no histónicas, ¿no es cierto? Las histónicas en relación con el ADN, ¿sí o sí? Las no histónicas Con el... son otro conjunto de proteínas que están ahí, pero que no tienen nada que ver con el ADN. Estas proteínas no histónicas, algunas de ellas van a formar un complejo que cuando regulan la actividad de un primer, o sea, de un segmento regulador de un gen, primer o promotor, se va a conocer como factor de transcripción nuclear. ¿Está bien? Este factor de transcripción nuclear es necesario para que se exprese un gen, si no, no se expresa. Para que estas proteínas se activen, tienen que ser activadas con estas proteínas quinasas. Y es diferente a lo que vimos ayer. Ayer que dijimos, el receptor se acopla con la hormona, ingresa y se acopla a un segmento de ADN. Acá no es así. Acá lo que ocurre es que estas proteínas quinasas, ¿qué hacen? Activan proteínas intranucleares. Y estas proteínas intranucleares constituyen el factor de transcripción nuclear, de tal manera que activan el gen y producen la preproinsulina. O sea, el gen para la preproinsulina. Y periféricamente se ensambla la preproinsulina. Y en el complejo de Golgi sufre ese ataque enzimático. ¿Para qué? Para producir todo esto. O sea, doctor, en el complejo de Golgi es donde termina de producirse la insulina, sí. Entonces, se quedan almacenados, porque recuerden que en la porción cis y en la porción trans del complejo de Golgi es donde se producen las vesículas, ¿se acuerdan? Es en esas vesículas donde quedan atrapadas la insulina. Eso por un lado, y quedaron atrapadas ahí. Y ojo, miren estas vesículas que están acá, pareciera que están flotando. Esto simplemente es una representación esquemática de una célula. En realidad una célula es tan compleja que internamente también tiene un citoesqueleto celular. Entonces, igual, esas vesículas están constituidas por membranas de naturaleza fosfolipídica y también tienen proteínas transmembranas, tienen proteínas periféricas, es como si fuera una membrana celular. Estas de acá. Y hay un tipo de proteínas que son las proteínas de anclaje, ¿sí? Las sinapsinas. Estas proteínas de anclaje van a unirse o van a anclarse al citoesqueleto celular. Por eso como que van a mantenerse flotadas. ¿Está bien? Se enganchan ahí y quedan ahí como si fueran flotadas. Quedaron ahí. Viene el siguiente proceso paralelo por los canales. ¿Qué ocurre? Dijimos que la glucosa es una gran molécula que no puede ingresar fácilmente a la membrana celular, sino lo hace a través de canales. Se ha encontrado que estos canales son selectivos. Venme por acá, ven. ¿Por qué estás con sueño? ¿Qué has hecho anoche? ¿Por qué estás con sueño? ¿Qué has hecho anoche? ¿Has estudiado? Ah, trabajas y estudias. ¿En qué trabajas? ¿Hasta la noche? ¿Toda la noche? Ya. Entonces, el proceso paralelo dijimos que es en función a los canales. Estamos hablando de la glucosa. La glucosa solamente va a ingresar a las células por canales. Y esos canales tienen nombre. Y como están relacionados con la glucosa, se llaman canales GLUT.